Hermanos, que el Señor les bendiga. Hace un momento empecé a transmitir la escuela bíblica y la misma la transmití en mi muro de Facebook y tuve que cancelarla. Ahora estoy con ustedes y se está viendo que está transmitiendo. Así que vamos a dar comienzo a la escuela bíblica que corresponde a hoy, domingo 7 de junio. Este que les habla es su hermano Eduardo Romero, que, que ya tenemos por costumbre todos los domingos estar aquí. Hoy comenzamos un poco más temprano porque tengo compromisos en la iglesia con la Junta. Y entonces, eh, dejamos esto aquí grabado y ustedes pues lo pueden ver a la hora que ustedes deseen. Pueden verlo a las 9, a las 10 o más tarde. Lo importante es que en el domingo, que es el día del Señor, pues podamos darle de nuestro tiempo a nuestro Dios, darle a Él lo que Él se merece. Una de las cosas que más Dios aprecia de nosotros es que nosotros compartamos nuestro tiempo. Se dice que el tiempo es oro, porque toma tiempo producir, toma tiempo trabajar, toma tiempo hacer las cosas que valen la pena en esta vida. Y el nosotros dedicarles un poco de tiempo a nuestro Dios, dedicarle un día de la semana a nuestro Señor, pues ciertamente Dios aprecia eso y la recompensa es tener un tiempo en el que nosotros podamos compartir con nuestro Dios, en el que nosotros podamos hablarle a Dios, contarle nuestras penas, nuestros deseos, nuestras peticiones, irnos en un momento de alabanza y de decirle a Dios lo importante que Dios es para nosotros y cuán agradecidos nosotros estamos de que Él esté en nuestras vidas. Es importante sacar ese tiempo eh, porque Dios ciertamente sacó de su tiempo para nosotros y, y nos envió a su Hijo. Esta es la escuela bíblica de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Cataño, Pueblo, la cual pastorea nuestro amado hermano, el reverendo Carmelo Martínez. Ya ustedes saben quién yo soy, Eduardo Romero. Y hoy vamos a dar comienzo con los libros de la sabiduría. Atrás dejamos los, los libros de los profetas. Fueron 3 meses donde ciertamente yo me gocé porque Dios nos habló, Dios nos dejó ver un poco más de cerca cuál es su voluntad, cuál es su carácter eh, y cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, que lo comunicó a través de los profetas, que ciertamente nosotros no podemos ir rumbo a al desperdicio, a la corrupción, al pecado, a lo que es malo para nuestras vidas, sino que la voluntad de Dios es que nosotros eh, le busquemos, que nosotros le busquemos y obedezcamos las cosas que Él nos dice, porque todo lo que Él nos dice, nos lo dice para nuestro propio beneficio. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, practiquemos en nuestras vidas y que nosotros atesoremos, es en beneficio de nosotros mismos. Es un regalo para nosotros. Entonces no es un Dios, perdón, Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios que le gusta ver que la gente lo obedezca porque sí, porque Él tiene esa necesidad, ¿verdad? De que, de que la gente haga, porque Él quiere tener control sobre las vidas de las personas. No, nuestro Dios no es así. En esta vida el ser humano es el que quiere tener control sobre el otro ser humano y quiere que haga lo que ese otro ser humano le dice simplemente porque le causa satisfacción, ¿verdad? El tener el control y que la gente haga lo que ellos dicen. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no quiere ejercer control sobre tu vida. Dios quiere que tú tengas el control de tu propia vida y para eso Él se ofrece como guía, como consolación,
como el camino para que tú camines en un camino derecho, para que te vaya bien en la vida. Son buenos consejos desinteresados de parte de Dios. Aquí, hablando de consejos, pues precisamente hoy comenzamos con los libros de sabiduría. Entre los libros de sabiduría, el que más nosotros conocemos es el libro de los Proverbios. Y nosotros vamos a empezar entonces por ese libro. Y desde el primer capítulo es que vamos a comenzar a estudiarlo. Siempre nos preguntamos, por lo menos yo siempre me pregunto, eh, cuando yo voy a comenzar un estudio, yo quiero saber lo que significan las palabras que se me están diciendo específicamente en esos textos donde yo voy a leer. Yo no puedo empezar tomando de balde o dando por entendido, ¿verdad?, qué es sabiduría, y empezar a leer sin yo hacer un estudio de la misma palabra sabiduría, de indagar un poquito en qué significa esa palabra. Déjenme aquí arreglar. Si se dieron cuenta, estoy aquí en un nuevo setup, y estoy un poquito incómodo porque no tengo dónde poner el mouse, y para mí es horrible manejar una computadora sin el uso del mouse. Yo soy muy torpe con la cuestión esta del pad que uno con el dedo pues maneja las cosas. Yo nunca he sido bueno con eso, y permítanme, yo lo que quiero es dividir la pantalla porque yo quiero leer quiero empezar bien el estudio, pero a la misma vez quiero verme en la pantallita, porque esto no me deja, hermano. Disculpen, ahora sí. Poner la pantallita por acá, lo divido, que esto es algo que yo debía hacer antes de que empezara el estudio, y lo estoy dejando para ahora, y estoy consumiendo tiempo. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? En hebreo, la palabra sabiduría, el hebreo de la palabra sabiduría es mashal. Y cuando nosotros vamos a buscar definiciones de palabras que encontramos dentro del texto bíblico, usted puede ir a la Real Academia Española y en ese website le dan el significado de la palabra, pero recordando una cosa: la Real Academia Española va a decir qué significa esa palabra en el siglo XXI. No, a lo mejor esa palabra no significa lo mismo en el siglo XVIII, en el siglo XV, en el siglo IV, o 1500 años o 2000 años antes de Cristo, porque las palabras tienen que ver mucho con la época. Si usted va a tiempos de Salomón, usted es un viajero en el tiempo, usted llegó a tiempos de Salomón, usted ve Salomón ¿verdad?, ejerciendo ese momento de sabiduría, y ustedes le preguntan ¿qué tú piensas de eso? Y usted dice: yo creo que eso está bien gufiado. No van a entender nada de lo que usted dice. O si usted dice: ¿y cómo está aquello? Y usted dice: pues está bien peposo. Pues tampoco, porque esas son palabras de nuestro tiempo. O usted viaja en el tiempo hacia atrás y a usted le preguntan algo y dice: déjeme buscarlo en el internet, y las personas dicen: ¿en el qué? ¿Verdad? Porque eso no se había inventado en ese tiempo. Así que es bueno buscar lo que significa la palabra en ese tiempo. Sabiduría, para buscarlo, usted va al internet y usted hace un search y usted pone concordancia Strong. Concordancia Strong, y un libro gordo que vendían de esa concordancia hace, qué sé yo, 30 años, que a usted le costaba 40 y pico, $60, hoy en día está gratis en el internet. Ahí, entonces usted hace la búsqueda y encuentra que la palabra sabiduría, mashal, en griego tiene una raíz, ¿verdad?, hebrea, que significa comparación. Y le dice los diferentes términos con los cuales se puede la palabra mashal
¿verdad? Parear, ¿no? Pues mashal puede significar alegoría, adagio, canto o algo parecido. La palabra significa asemejar, comparar. Entre otros términos está componer, hablar, proferir, proverbista, refrán. Ser como, o sea, es una comparación. Ser semejante a. Eso es lo que significa la palabra sabiduría. Es un refrán, es un proverbio, significa refrán, significa proverbio. Se usa en alegorías, en adagios, se usa en cantos. Por eso es que la palabra sabiduría usted la va a encontrar también usted va a encontrar palabras de sabiduría en el libro de los Salmos, que a pesar de que los Salmos son unos cánticos, hay, hay este género de sabiduría dentro del libro de los Salmos. En otra entrada de palabra mashal, dice en algún sentido, este, dice que es superioridad en acción mental, máxima substanciosa. Eh, Se refiere como también a una símil, a una metáfora, a un discurso. También se puede identificar con ejemplo, escarmiento, parábola, nuevamente proverbio, refrán. Eh, y eso se saca, pues, ¿de qué? De los refranes la sabiduría, como en Puerto Rico, podría ser la sabiduría del jíbaro, que por muchos años se va dando en el pueblo, se dice en las plazas, la gente las usa en discursos. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy dando una clase y yo puedo usar unos refranes para poder ilustrar algo. Y son cosas que desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Porque no sabemos de dónde salieron esas palabras de sabiduría, se vienen utilizando y, pues se llega a la conclusión de que son verdaderas. Un ejemplo de una palabra de sabiduría en, el, en este presente, ¿verdad? Sería, es mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Este, la luz de adelante es la que alumbra. Y hay diferentes refranes que hay en nuestro pueblo, que muchos de ellos salen hasta de la misma Biblia, que nosotros con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que son ciertísimos. Entonces se convierten en parte de la sabiduría del pueblo. Este es el libro de los Proverbios, que tiene en hebreo el título más largo de todos los libros en la Biblia. ¿Cuál es el título del libro de los Proverbios? Son los primeros 7 versículos de este libro, completitos, completitos. Son el título del libro. Eso es originalmente en el hebreo. Después, más adelante, por ejemplo, en la Septuaginta, en la Vulgata y en diferentes versiones del Viejo Testamento, a través de la historia, pues se le va cambiando el nombre a Proverbios de Salomón o simplemente Proverbios de Sabiduría, y se acortó el nombre de este libro. El versículo 7 establece el tono de todo el libro. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted lee el libro de los Proverbios, usted tiene que tener en cuenta ese primer versículo, porque todos los proverbios giran alrededor de la sabiduría que hay en ese mismo versículo número 7. Yo lo voy a leer en, en la versión Reina Valera, para después leerlo entonces en otra versión. Dice, los proverbios de Salomón, desde el primero, Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
ese versículo 7 que acabo de leer, es el que sienta el tono para la lectura de todo el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a seguir con la introducción y después vamos a volver y vamos a tomar parte de esos versículos y vamos a ver como en el mismo libro de los Proverbios, si uno toma uno o dos versículos, vas a ver que teniendo en cuenta ese versículo 7 para que contextualizar todo, te va a ayudar a entender qué es lo que te quiere decir el libro de los Proverbios, qué es lo que Dios te quiere decir a través de esa lectura. Dentro de la misma introducción, no todos los proverbios los compuso Salomón. En el primero dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y uno tiende a pensar que pues el libro completo, los 31 capítulos, son de Salomón, y no es así. Este proverbio que estamos leyendo aquí, el primero, donde dice que fue el proverbio de Salomón, pues sí, entendemos que sí. La Biblia nos dice que Salomón compuso sobre 3000 proverbios. Pero cuando uno va más adelante en el libro, eh, por ejemplo, en el capítulo 31 y en el capítulo 30 menciona a dos proverbistas que fueron los que compusieron cada uno ese capítulo, que ni siquiera eran judíos, pertenecían a un distrito judío de Arabia Saudita, pero ellos no eran judíos y ellos compusieron pues esos dos versículos, esos dos capítulos, perdón. O sea que no todo el libro de Salomón, el libro de los Proverbios, pues por evidencia misma del libro de los Proverbios, no dice que no todos los compuso Salomón, sino, como vamos a ver más adelante, el libro de los Proverbios es una compilación de proverbios que corrían por el pueblo de Israel, la sabiduría de la calle, sabiduría de la gente que eran esa sabiduría se manifestaba de manera oral, y hasta que Salomón y otros se dispusieron entonces a tomar esos proverbios, ¿verdad? Esos refranes, y escribir algo para que la gente pues tuviera para hacer referencia. Los proverbios son un tipo especializado de literatura de sabiduría. Y vamos a brincar entonces aquí y vamos a hablar un poquito de los libros de sabiduría. Vamos a ir aquí y vamos a ver si lo encontramos rapidito. Ok, el género de la sabiduría es un género que practicaban todos los pueblos de Mesopotamia, Egipto, Fenicia, los cananitas que habitaban alrededor de Israel. Todos tenían su tradición de sabiduría. De hecho, hablando de Canaán, en Canaán había un pueblo que se llamaba Edom, que entiendo que son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y Job, del libro de Job, era un edomita, no era israelita, y Job es otro de los libros de sabiduría. La sabiduría se practicaba alrededor de todos los pueblos en ese tiempo, pero en Egipto se practicaba de una manera más estructurada, y en Egipto lo que se hacía era que los líderes y los que iban a dirigir el pueblo, príncipes y reyes y faraones, pues se le hacía un énfasis en la enseñanza, y tenían que pasar un tiempo con un instructor, y ese instructor lo que hacía era comunicarles a ellos y enseñarles la sabiduría del pueblo de Egipto
para que fueran más sabios a la hora para poder tomar buenas decisiones en cuanto a su liderazgo, ¿verdad? Este, hay unas características literarias de la sabiduría que lo vamos a ver aquí en Proverbios. Y es que regularmente son los proverbios, son pedacitos cortos o sea, en un versículo puede ser un proverbio. O sea, un proverbio es un pedacito de texto corto ¿verdad? Que te habla de algo que te enseña sabiduría. Este, los proverbios se hicieron originalmente para tener una vida feliz y de éxito. Este, Son fácilmente entendibles por la cultura, culturalmente. O sea, cualquiera, ¿verdad? Puede entender, es mejor pájaro en mano que ciento volando. Es parte de que yo no tengo que tener un título universitario para entender eso. Regularmente los niños pues van a decirle a uno, ¿y qué quiere decir eso? O hay veces que sabemos de proverbios que uno dice, oye, acá yo vengo repitiendo eso hace tiempo, pero no sé lo que significa. Pero siempre hay alguien que tampoco tiene que tener un título universitario para entenderte, para hacerte entender qué significa el proverbio. Los proverbios invitan a la reflexión, porque son unas fuertes declaraciones de verdad. Eh, Usualmente se utiliza el contraste. Por ejemplo, el de vale más pájaro en mano que ciento volando, es un contraste de cantidad. Un pájaro versus 100. Es mejor tener, vamos a decir que es un pollo, ¿verdad? Porque obviamente me lo puedo comer. Es mejor tener un pollo que me puedo comer que tener 100 pollos que yo no puedo agarrar y no me puedo beneficiar de ellos, ¿verdad? Son, son, son verdaderos y son aplicables específicamente, siempre son aplicables al individuo. Seguimos un poquito más adelante en lo que tengo aquí. La literatura de la sabiduría eh, que se desarrolló en Israel se desarrolló como una alternativa o balance a las otras formas de revelación. ¿Cuáles son las formas de revelación en el Viejo Testamento? Pues una de las formas de revelación es la ley. Dios le da la ley a Moisés para que Dios se la dé al pueblo. Y la ley se da al pueblo, o sea que es algo corporativo. Otra de las formas de revelación que Dios da al pueblo de Israel es el oráculo, o sea, los profetas. Y también la profecía se da para el pueblo completo, en su mayoría. ¿eh? También es corporativa. Eh, Esa es la profecía. Pero este género, que es el de la sabiduría, es algo que es práctico para que uno sea exitoso en la vida diaria, y la sabiduría específicamente se le da al individuo. Cuando usted va a ver las profecías, como leímos en estos 3 meses pasados, usted sabe que siempre le hablaba a los pueblos, le decía tú Israel, o tú Babilonia, o los asirios, o los medopersas, o los edomitas, los moabitas, diferentes pueblos que estaban alrededor de Israel. Siempre Dios se refería en profecía de forma corporativa. Aquí no, aquí la sabiduría es práctica y es de manera individual. Eh, esta literatura de sabiduría, como dijimos anteriormente, se expresa, o sea, se desarrolló en Israel de diferentes maneras. Este, Como historias contadas, por ejemplo, alrededor de una fogata o en una mesa que se sentaban a comer y se contaban historias de sabiduría, y de esta manera se iban transmitiendo de generación en generación. De lo mismo como tradiciones de familias transferidas a los niños varones. Esta sociedad, pues, eh, ¿cómo que se dice? Patriarcal, patriarcal, eh, se daba pues que la sabiduría se transfería a los niños varones. Eh, y como escritos para instruir en el palacio real. La sabiduría se daba para los niños que iban creciendo y que estaban destinados a ser reyes, estaban destinados a ser príncipes.
estaban destinados ¿verdad?, a estar a cargo de las decisiones que afectaban a todo el pueblo, pues se les enseñaba sabiduría para que pudieran tomar las decisiones correctas. Eh, la sabiduría, el propósito de la sabiduría es básicamente cómo, es el cómo, ¿verdad? Cómo vas a hacer las cosas para enfocarte en la felicidad y en el éxito. En el caso de los israelitas, pues ya sabemos que la felicidad y el éxito provienen del temor a Jehová. Eh, el propósito de ellas es aprender de la experiencia de generaciones previas. Nosotros vivimos en una época en la que se quiere reinventar la rueda, en la que la gente mayor no sabe nada, en el que los viejos pues los quieren confinar a, a un cuido, a un home, y, se piensa que la gente mayor cuando habla lo que hablan son boberías y cosas, cuentos de viejas y cosas del pasado, y no se les toma en cuenta. Los libros de la sabiduría bíblicamente descansan, eh, eh, tienen como apoyo la experiencia de las generaciones previas. Lo que decían los abuelos cuenta, lo que decían los tatarabuelos y las generaciones pasadas era sabiduría que se podía poner en práctica en este momento. No se rechazaba lo aprendido, como está pasando hoy en día, donde se quiere simplemente destruir todo el esfuerzo humano que se ha logrado en el pasado para implementar cosas nuevas, ¿verdad? Para implementar cosas que son básicamente experimentos sociales y que no sabemos lo que esos experimentos van a producir, no sabemos cuáles son las consecuencias, y convertimos la sociedad en un petri dish, ¿verdad? En un experimento. No, y eso no es, no va de acuerdo con la sabiduría. Eh, el propósito es enseñarnos también las relaciones de causa y efecto en la vida, de por qué las cosas, ¿verdad?, hacen daño. Hay un dicho que yo aprendí hace unos 30 años que decía: el tiburón que me vaya a comer va a tener que salir por la ducha. Y es que ese dicho habla de que yo si yo no me expongo al peligro, pues el peligro no me alcanza. Si yo no sé nadar, yo no me meto al mar. Y si yo no me quiero quemar, pues yo no me acerco al fuego. Quiere decir que el dicho habla de alejarse, ¿verdad?, de las cosas que nos hacen daño, que nos hacen daño. O sea, como dije, el tiburón que me vaya a comer va a tener que salir por la ducha. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir al mar. Y si yo no voy al mar, pues los tiburones nunca me van a poder comer, ¿verdad? Alejarse del peligro. Y también nos enseñan los libros de sabiduría que la confianza en Dios nos trae recompensas. Eh, era la manera en que la sociedad transmitía la verdad y entrenaba a la próxima generación de líderes y ciudadanos. La sabiduría del Antiguo Testamento, aunque no siempre lo expresa, ve al Dios del pacto detrás de toda la vida. Para los hebreos no había una clara división entre lo sagrado y lo secular, sino para los hebreos había una sola vida. Yo no me pongo el sombrero de cristiano los domingos y el resto de la semana soy padre, trabajador y todos los demás. Para nosotros los cristianos también toda la vida es sagrada. Aún el trabajo donde nosotros estamos, todo lo que hacemos es sagrado, porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para Dios. Seguimos. Quería decirles antes de seguir a la otra parte, que entre los libros de sabiduría que están en la Biblia, pues, ¿cuáles son? Pues hablamos de Proverbios, ¿verdad? Eso es un libro de sabiduría. Eclesiastés es otro libro que está incluido en los libros de sabiduría. El Cantar de los Cantares también está incluido en el libro de sabiduría. Y el profeta Jonás
también está incluido. Las lamentaciones de Jeremías están incluidas en los libros de sabiduría. Los salmos también está incluido, además de ser poesía, está incluido en los libros de sabiduría, y el libro de Job. Este es importante, también está incluido en el libro de sabiduría. En el Nuevo Testamento también hay literatura de sabiduría. Las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5 también son sabiduría. Los proverbios y las parábolas de Jesús están incluidas en la literatura de sabiduría. Y lo que para mí es una noticia nueva, porque yo no lo sabía, el libro de Santiago también está incluido en los libros de sabiduría. Y vamos entonces a la próxima parte, hermano. Yo no los quiero aburrir mucho, así que con esta larga introducción, así que ya nosotros habíamos hablado de la autoría. Vamos a hablar pues un poquito más, y con eso entonces terminamos y vamos al libro de los proverbios como tal. El libro de sabiduría, el libro de proverbios se conecta tradicionalmente a Salomón, así como los salmos se conectan tradicionalmente a David. David no compuso todos los salmos, ciertamente tampoco Salomón compuso todos los proverbios. Se conecta, ¿verdad?, a Salomón con los proverbios porque fue muy famoso por su sabiduría, porque bueno, produjo como 3.000 proverbios, y por eso es que se entiende que, ¿verdad?, que el libro de los proverbios pues se le adjudica a Salomón de esa manera. Aquí en Puerto Rico hay cosas que se adjudican a un nombre, porque ese nombre viene a ser el nombre genérico de esa categoría. Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros no usamos pañales, nosotros usamos Pampers. En Puerto Rico todas las tenis son Champion, y en Puerto Rico todas las toallas sanitarias son Kotex. Nosotros ligamos, ¿verdad?, esa categoría específicamente a una marca. Y esto es lo que pudo haber sido, lo que pudo haber pasado aquí, que es que cada vez que decían proverbios en el pueblo de Israel, todo el mundo enseguida decía Salomón. Este libro, pues, de los proverbios está conectado debido también a la influencia, una influencia egipcia bien grande, y era que los egipcios, pues, estructuraron bien los proverbios para enseñarle a sus gobernantes, a sus próximos gobernantes, y los israelitas, pues, tuvieron estos ejemplos de la, ¿verdad? Dentro de todo siempre hay algo bueno. Por eso es que la Biblia dice que nosotros desechemos lo malo, pero que mantengamos lo bueno. Y esto fue algo que se mantuvo bueno de los egipcios. Y era que ellos enseñaban la sabiduría, y la enseñaban como si fuera como una escuela, como una universidad. Y los israelitas copiaron esto, ¿verdad? De, de, de los egipcios. El nombre de Salomón se menciona en Proverbios 1.1, en el 10.1 y en el 25.1. Pero también el mismo libro de Salomón nos dice que este libro es una compilación. En Proverbios 25.1 dice que los hombres de la corte de Ezequías compilaron los proverbios de Salomón. O sea que es una compilación, y dentro de esa compilación en Proverbios 22.17 y 24.23 se mencionan los proverbios de unos sabios. O sea que obviamente esos proverbios que menciona ahí no fueron de la autoría de Salomón, sino que fueron de la autoría de otros hombres sabios. En el 30 y en el 31 se menciona a Agur y se menciona a Lemuel como los proverbistas, y estos no eran israelitas. Así que esta es la introducción que tenemos del libro de los proverbios y de los libros de sabiduría en general. Entonces podemos pasar y vamos a ver cuánto tiempo llevo. Llevamos un poquito más de media hora. Y entonces vamos a comenzar como tal la lección como tal, que es el libro de los proverbios. Yo me voy a limitar más o menos del 1 al 7, y después tocaremos los temas en otro momento. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Entonces dice, ¿para qué son los proverbios? Dice para, la palabra para indica pues el uso. Pues los proverbios, los proverbios de Salomón se crearon para entender sabiduría y doctrina. Ya nosotros habíamos hablado de qué es sabiduría, pero aquí nos menciona la palabra doctrina. Eh, en la nueva versión internacional dice para adquirir sabiduría y disciplina. Dice doctrina y dice, en otra versión dice disciplina. Pero si vamos a la versión en inglés, en la versión estándar, dice para entender palabras, eh, palabras que solo entienden, estoy tratando de traducir, que solo entienden la gente que está adentro. Usted sabe que cuando usted está dentro de una organización, usted sabe cosas que no sabe todo el mundo. Pues esas son palabras para entender, palabras que se enseñan en la privacidad, por decir así. Y entonces la Biblia, la otra Biblia, que yo uso, la del mensaje, que es en inglés también, yo lo traduje, este, también habla de aprendizaje como si fuera, como si se estuviera en un aula, en una clase. ¿Ah? Doctrina. Doctrina es la manera estructurada de enseñar. Doctrina es cuando se enseñan cosas que ya se han comprobado que son ciertas, entonces ya pueden formar parte de un currículo. Eso es lo que significa doctrina. Dice, para conocer razones prudentes. Prudencia es lo mismo, más o menos, ¿verdad? Que sensatez. Cuando yo hago cosas prudentes, yo estoy haciendo cosas que es sensata hacerlas. O sea, por eso es que cuando uno comete una imprudencia, uno está llevando a cabo algo que no se supone que yo hiciera y que me va a acarrear unas consecuencias negativas para mí. Pero cuando yo hago cosas que me benefician a mí y benefician también a los que están conmigo, benefician a todo el mundo, eso es prudencia. Entonces uno tiene que entender las razones de las acciones que son prudencia. La sabiduría me permite eso. La sabiduría a mí me permite conocer razones prudentes. Dice que es para recibir también el consejo de prudencia. Y dice coma al consejo de prudencia, que es como si fuera una introducción del otro, como si estuviera aclarando lo que se dijo sobre las razones prudentes, pero también se le añade justicia, juicio y equidad. En el caso, en este caso, cuando habla de justicia, juicio y equidad, en justicia está hablando, como lo hemos dicho anteriormente, está hablando de rectitud. Y entonces pasa a hablar de juicio y de equidad, que ya son términos, eso sí ya son términos legales. Recuerden que este libro se escribió también para enseñar a los que van a ser los próximos gobernantes, a los que van a ocupar puestos públicos, a los que van a ser jueces, a los que van a ser gobernantes y príncipes. Y esa gente necesitan estas cuatro virtudes, las tienen que tener bien claras. Y la sabiduría sirve para corregir mi conducta, ¿verdad? Y para ofrecerme una corrección a quizás a mi sistema de valores que yo tengo en la mente, para que a ese sistema de valores se le añade la prudencia, se le añade, que ya dijimos lo que significaba, se añade la rectitud, que básicamente yo ser una persona recta, yo ser una persona que siempre escojo el bien, que no soy un corrupto, que no soy un pecador, sino que ando en rectitud, que ando en santidad. Y además de eso, se me da la capacidad de jugar con justicia, de yo poder tomar decisiones que afectan al pueblo, perdonen, que afectan al pueblo que yo estoy dirigiendo, este, y que yo las pueda tomar de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la igualdad,
acuerdo a la prudencia, de acuerdo a la rectitud. Ahora, eso no simplemente aplica a los gobernantes, eso aplica a todo el que tiene a cargo algo en la vida. Todos tenemos a cargo algo. Todos somos padres, o somos trabajadores, o somos esposos, somos esposas. Todos tenemos algo a cargo, ¿sabes? Y es importante que estas cuatro virtudes, si están en nosotros, pues nos hacen a nosotros personas sabias, ¿verdad? Entonces, en el 4, este versículo es bien interesante, hermano. Dice la versión Reina Valera, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Usted va a ver que alrededor de todos los proverbios se habla de que uno no puede ser simple. Habla mucho de los simples y habla de que la sabiduría no va con la simpleza, de que uno no puede ser una persona simple. Si vamos a la nueva versión internacional, dice para infundir sagacidad a los inexpertos. Y yo había buscado el significado de la palabra sagaz. Una persona sagaz es una persona que es astuta y prudente, que prevé y previene las cosas. Vuelvo y le repito, sagaz, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Y entonces, pero dice que infunde esa virtud a los inexpertos. Y en ese mismo versículo, conocimiento y discreción en los jóvenes. Está hablando una persona que es inexperta en la vida, es una persona que no ha vivido mucho. Y una persona que no ha vivido mucho es un joven. Y dice, que la sabiduría imparte sagacidad a los inexpertos y a los jóvenes. Y muy bien. Esto es interesantísimo, porque básicamente lo que está diciendo es que al que no tiene experiencia, la sabiduría lo hace ver como si tuviera experiencia, porque le imparte esa experiencia. Sin haberla tenido, el joven puede ser sabio, ¿verdad? Cuando deja que la sabiduría le imparta, ¿verdad? Precisamente la sagacidad, que es lo que lo hace ver sabio. Hay otro proverbio que ilustra bien esto, que dice, aún el, no quiero decir el idiota porque hay una versión que lo dice, aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Lo que está diciendo es que uno puede ser una persona necia, pero si uno se queda callado, la gente se cree que uno es una persona sabia. Hay un refrán muy parecido que nosotros tenemos que dice que es un refrán bastante nuevo, que dice calladito te ves más bonito. Pues básicamente eso es lo que está diciendo el proverbista. Es quédate callado y vas a ser contado entre los sabios. Porque es que a la que alguna persona abre la boca, ahí es que se sabe lo necia que es esa persona. Pero si esa persona siendo necia se queda calladito, pues la gente cree que la persona es sabia. Es que la sabiduría que está en los proverbios hace que nosotros, que nosotros, aunque no tengamos experiencia y aunque no tengamos esa sabiduría, cuando nosotros le hacemos caso a lo que dice el libro de los proverbios, nosotros nos convertimos en gente sabia instantáneamente. Esto es, esto es maravilloso, hermano. Este, que es que con simplemente seguir el consejo de Dios, yo obtengo buenos resultados para mi vida. Yo no tengo que ser sabio como Salomón. Yo no tengo que ser sabio como Jesucristo, porque, porque ya Jesucristo fue sabio y es sabio. Ya Salomón fue sabio y yo puedo coger de esa sabiduría bíblica, de esa sabiduría de Salomón,
de esa sabiduría de Cristo, hacerla mía y me la regalan de gratis. Y yo me convierto en una persona sabia cuando yo obedezco esos mandamientos y obedezco lo que dice ahí. Y automáticamente cuando yo me inclino hacia Dios, cuando yo me postro mi vida hacia Dios, cuando yo vivo en el temor de Yahvé, en el temor de Jehová de los ejércitos, la Biblia dice que ese es el principio de la sabiduría, que yo automáticamente me convierto en una persona sabia. Ser sabio no es tener mucho conocimiento. Ser sabio es aplicar ese conocimiento. Ser sabio es obedecer y atender lo que la sabiduría habla. En la lección vemos que hay un versículo que dice que la sabiduría grita en las plazas y levanta su voz en las calles. Eh, o sea, hagamos caso lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque al hacerlo se nos está regalando sabiduría, se nos está regalando el que a pesar de nosotros no tener experiencia con muchas cosas en la vida y hacer caso de lo que nos dice la Biblia, entonces yo automáticamente me convierto en una persona sabia. Y en el caso de los inexpertos se les infunde sagacidad, ¿verdad? Se les infunde sensatez, se les infunde sabiduría a los jóvenes, a los que no se les da experiencia, a los que no tienen experiencia. O sea, los inexpertos parecen como si fueran expertos ya. ¿Verdad? Es como el joven que entra a la universidad, toma sus 4 años y sale con mucho conocimiento. En este caso vamos a pensar en un agrónomo. Hay muchos agrónomos que han salido de Mayagüez y se compran sus finquitas y van y las labran, ¿verdad? Y siembran y utilizan los métodos que le enseñaron en la universidad. Pues esos jóvenes, a pesar de que no tienen la experiencia de un agricultor, una experiencia a lo mejor de 40 o 50 años de un agricultor, saben sacarle provecho a la tierra y le sacan mucho fruto a la tierra por la sabiduría que adquirieron en una universidad con solo 5 años de estudio. Logran el cúmulo de experiencia de cientos de años de agricultura, de experiencia de agricultores. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Nosotros tenemos un cúmulo de sabiduría en estos libros que son para nosotros. No, no son para el pueblo cristiano, es para ti, es individual, es para el individuo. Tú tienes eso para tú poder ser feliz en la vida, para que te vaya bien, para que puedas tomar buenas decisiones. Y eso está disponible. Y eso es gratis. Está en la mesita de noche. Está en un estante en la sala. Está en los altares de la iglesia y está en los púlpitos. Es la maravillosa palabra de Dios, donde está toda la sabiduría de Dios disponible, presta para ser digerida, para ser consumida, para poder adquirir sabiduría. Para yo, por ejemplo, Eduardo Romero, yo tengo 54 años, pero yo al leer la Biblia, yo estoy adquiriendo el conocimiento de miles y miles de años. Y eso es nada más pensando en la gente que lo escribieron. Pero si pensamos en el Dios mismo, nosotros tenemos disponible un conocimiento incalculable, un conocimiento descomunal, un conocimiento que pertenece a la, a la mente de Dios, ¿verdad? Al infinito, que está disponible para mí. El conocimiento del Altísimo, el conocimiento sagrado, el conocimiento, como dije, descomunal y sin fin de Dios está disponible para mí y está al alcance de mi mano, porque todos tenemos una Biblia. Todos tenemos una Biblia que podemos entonces leer y así llenarnos del conocimiento que está en ella. El 5 dice, escuche esto el sabio y aumente su saber.
Eh, eso también es bien interesante porque el mismo proverbista nos dice que tú puedes ser ya sabio, que tú puedes ya estar entrenado y puedes tener mucho conocimiento y que todavía puedes aumentar tu saber y que tú puedes saber mucho, pero no tener dirección. Y la sabiduría de Dios, la sabiduría del Altísimo, nos permite, aún a la gente que ya es sabia, recibir, recibir dirección. Dice, reciba dirección el entendido. Y es que nunca nosotros dejamos de aprender. Nunca, eh, siempre hay algo nuevo que aprender. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios tiene un conocimiento que no tiene fin y nosotros recibimos de Él, por más que recibamos de Él, aunque estemos en la eternidad en el cielo, nosotros todavía vamos a aumentar nuestro conocimiento estando con Él, porque el conocimiento de Dios es infinito. Y aquí yo quería hacer como un paréntesis, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, que ve una eternidad o un cielo, por decir así, demasiado limitado, eh, eh, donde dicen que nosotros vamos a estar de frente al trono de Dios eternamente, adorando a Dios y que realmente no vamos a hacer más nada, más que eso. Y a mí la Biblia me enseña, a mí la Biblia me enseña que Dios es algo más que eso. Que Dios tiene cosas preparadas para nosotros que nosotros ni siquiera nos imaginamos que vamos a tener y que el conocimiento de este mundo se va a acabar, pero el conocimiento de Dios nunca, nunca se va a acabar. Y nosotros, aunque seamos entendidos y aunque hayamos alcanzado finalmente eh, la entrada al trono de Dios y poder adorarle, nosotros no podemos ver el cielo como un sitio donde todo el conocimiento se va a acabar, donde todas las metas se van a acabar, donde ya no hay más nada más que estar o en una de dos cosas, o adorando a Dios, o como enseñaban a los muñequitos, acostados en una nube todo el día. La Biblia es mucho más dinámica. La Biblia nos muestra un Dios bien dinámico, un Dios maravilloso, un Dios que vamos a hacer, vamos a tener tantas cosas que hacer cuando nosotros estemos delante de nuestro Dios, finalmente. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. La Biblia nos dice también que ese proverbio es para nosotros poder discernir. Y es bien importante nosotros discernir lo que es lo bueno de lo que es lo malo. Es bien importante nosotros discernir que las parábolas y las maneras en que Dios nos habla, porque Dios nos habla de maneras diferentes. El discernimiento es uno de otra de las bondades y otro de los regalos para el que quiere aprender sabiduría. Y finalmente, el temor del Señor es el principio del conocimiento, dice la Nueva Versión Internacional. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo le quería leer en esta versión que dice, ese mismo versículo 7 dice, comienza con Dios. El primer paso para aprender es inclinarse ante Dios. El primer paso para aprender es postrarse ante Dios. Y entonces el versículo, la otra parte del proverbio que le sigue, que de cierta manera en la Reina Valera a veces lo leemos y como que lo desconectamos, pero esta versión lo conecta muy bien, porque dice en contraste, recuerden que hablamos de los contrastes, en contraste a lo que es inclinarse ante Dios para aprender, para tener sabiduría, dice, solo los tontos se burlan de tanta sabiduría y aprendizaje. El que no quiere aprender, el que no quiere inclinarse delante de Dios para adquirir sabiduría, la Biblia dice, y que se burla de la gente que hace eso, la Biblia dice que son tontos, la Biblia dice que son necios. Miren, hermanos, y para terminar, yo siempre digo que cada vez que un cristiano dice, a mí no me gusta leer, un profeta se revuelca en su tumba. Es,
Es completamente incongruente que un cristiano diga, a mí no me gusta leer, que un cristiano no lea. Eh, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y vamos a explicar bien esto, ¿okay? Porque hay gente que dice, no, pero yo oigo la predicación. Hermanos, cuando eso se dijo, ahora mismo todos tenemos Biblia, pero cuando eso se dijo, la gente no tenía un pergamino con la Biblia. Usted no veía a cada israelita con un pergamino de la Biblia en su casa. Si usted quería, si usted quería saber de la Biblia, usted iba a la sinagoga. Y en la sinagoga sí habían los rollos de la ley de los profetas. La persona que estaba a cargo, el principal de la sinagoga, que ustedes se acuerdan que hay un versículo que Jesús, pues en Lucas, que a Jesús se le da la oportunidad de hablar en la sinagoga, pues el principal o la persona que iba a leer la escritura se sentaba, mientras que todo el mundo estaba parado. Esa persona desenrollaba el libro y en el caso de Jesús, Jesús empezó a leer el libro de Isaías. ¿Ya? Este, eh, la gente escuchaba la palabra, no la leía. Por eso es que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra que está leyendo el principal de la sinagoga. Ese era el caso de ellos. En el caso de nosotros no. Porque en el caso de nosotros cada uno tiene Biblia en sus casas. Y si no la tiene, es fácil de conseguir. Como decía el hermano Baello, compartió un meme hablando de Spurgeon y decía que el que no ora es porque que no saca tiempo para orar, porque cuando nosotros queremos algo realmente, y algo es importante, nosotros sacamos tiempo para eso. Pues lo mismo es en la escritura. Cuando usted quiere saber de Dios, cuando usted quiere adquirir sabiduría, usted saca tiempo y usted abre su Biblia y usted lee su Biblia. En este caso, nosotros estamos aquí hablando de la Biblia en un estudio de escuela dominical y eso está fantástico. Pero esto debe ser como que este, una oportunidad para que usted tome su Biblia y usted abra el libro de los Proverbios y empieza a leer el libro. Y si usted tiene dudas, usted las pregunta por aquí durante la clase. O usted me escribe por un mensaje o como sea. Pero la cuestión es que uno saca tiempo para aprender, uno saca tiempo para adquirir conocimiento, para poder ponerlo en práctica y para uno convertirse en una persona sabia. Usted tiene ya lo primordial para usted ser sabio. ¿Verdad? Y es que usted le teme a Jehová, usted le teme a Dios, usted le sirve a Dios. Pero la Biblia dice que es el principio de conocimiento. No se puede quedar ahí. No se puede quedar en el temor a Dios simplemente. Sino que dice el principio de la sabiduría del conocimiento es el temor a Jehová. Es el principio. De ahí es que usted va a arrancar para adelante, para adquirir conocimiento. Ahí es que usted se tiene que fajar. Y ahí es que usted tiene que leer. Y usted no puede ser como los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, sino que tiene que ser el que la atesora. ¿Para qué? Para no caer. Porque es que el pueblo cae por falta de conocimiento. Eso lo leímos en los profetas y eso también es un consejo sabio. Hay que buscar de Dios, hay que leer la escritura. No podemos pensar que la escritura, que la oración es algo espiritual y el leer la Biblia no. Cuando la Biblia dice que la letra mata, bajo espíritu vivifica, no se está refiriendo a leer la Biblia y a orar. Está hablando de la ley y de la gracia, que es bien diferente. No, la lectura de la Biblia es un ejercicio espiritual tan grande como la oración. Y muchas veces es hasta de más beneficio, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque en la oración yo me expreso ante Dios, pero cuando yo leo la Biblia, Dios me habla a mí. Y para mí, yo recibo mucho más beneficio cuando Dios me habla que cuando yo le hablo a Él. Porque es que oír a Dios
es como oír la música más bonita del mundo. Y la Biblia, cuando nosotros la leemos y cuando nosotros nos ejercitamos en ella, Dios nos habla de una manera maravillosa y Dios nos infunde y nos imparte esa sabiduría que usted no compró, que a usted no le cuesta nada, simplemente el esfuerzo de quemarse un poquito la ceja y leyendo. Eso es lo que nos está diciendo el proverbista y ese es, en estos 7 primeros versículos está el tono por el cual usted va a seguir leyendo el resto del libro de los proverbios y usted lo va a entender porque usted está perfectamente contextualizado al saber eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos desprecien la sabiduría y la enseñanza. Y con esto terminamos en el día de hoy, 1 hora, oramos rápido. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría. Gracias por por los proverbios. Perdona, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros en todas las cosas, mi Dios. Porque tú tienes todo bajo tu control y porque tú tienes todas las cosas bajo el control para que tus hijos puedan ser libres, mi Dios, y para que podamos disfrutar de tu palabra, de tu enseñanza, mi Dios, y de tu compañía. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga.